En España hemos vivido la aprobación de la ley del ingreso mínimo vital y hemos visto cómo la ultraderecha se ha opuesto a ella intentando argumentar de que no hay dinero para todos. Yo en relación a esto hice un artículo mucho antes de que Vox saliera como potencia electoral, que lo podéis encontrar en Diario 16, que se titula La decadencia de la socialdemocracia y el auge de la extrema derecha. Y hoy quería explicaros, bajo mi punto de vista, claro, cómo la extrema derecha puede llegar a esta conclusión lógica, pero a la par que falsa. Bien, yo creo que la culpa de esto la tiene algo que nos ha traído muchas luces, porque nos ha traído muchas cosas buenas, pero también muchas sombras, que es el Estado social económico de derecho, el Estado social democrático de derecho, ¿vale? Ese pacto de 1948 entre socialdemócratas y democristianos que hace renunciar a la socialdemocracia a su ideología de clases. Paso a explicarme. Es decir, la primera diferencia que existe entre progresistas y conservadores es la civil, ¿vale? Los derechos civiles. Cuando en la Revolución Francesa se consigue vencer al antiguo régimen y económicamente se vence ese régimen económico basado en estamentos y se cambia, es decir, si eres noble, si eres si eres conde, si eres archiduque, si eres lo que sea, y eso era lo que configuraba el poder, y se cambia porque lo que configura el poder es la burguesía, es decir, el dinero, si tienes más dinero o tienes menos dinero, y a partir de ahí se cambia ese régimen económico. Los vencidos defensores del antiguo régimen como modelo económico pretendían conservar el espíritu de ese régimen en cuanto a monarquías, en cuanto a absolutismo, en cuanto al poder predominante de la Iglesia, en cuanto a la doctrina moral que en España se entiende como nacional católica, todo esto frente a los que traen ese régimen que impulsaban valores progresistas, es decir, derechos civiles, conquistas incluso de derechos de la mujer, en cierto grado ya desde entonces, repúblicas en lugar de monarquía, divorcio, separación iglesia-estado, ¿vale? Y esa es la primera división que existe entre progresistas y conservadores, ¿vale? Después, más tarde, en el siglo XIX, como a esta revolución ayudó las clases populares, pero se encontraron que la división económica era por dinero y las clases populares no tenían dinero, dijeron, no, pero esto me queda igual, antes me pisaba el pie un noble y ahora me lo pisa un burgués, pero prácticamente estoy en la misma situación, salvo la conquista de derechos civiles progresistas. Entonces, ¿qué pasa? Surge la lucha de clases. Y en la lucha de clases surgen dos vertientes, la socialista de Marx y la anarquista de Bakunin. La anarquista de Bakunin se queda en el sindicalismo, pero la socialista de Marx es la que coge una potencia política como realmente opositora a ese sistema capitalista liberal que surge de la Revolución Francesa, ¿vale? Pasado el tiempo, llega la Segunda Guerra Mundial, una cosa atroz, y Europa necesitaba diferenciarse del liberalismo americano, ¿vale? Y entonces se pacta pasar en Europa del Estado democrático liberal al Estado social democrático de derecho. Y este pacto consiste en una redefinición no ideológica social, sino económica del progresismo, en la que las fuerzas principales pasan a ser progresistas todas. Me voy a intentar explicar, ¿vale? Imaginaos dos niños, ¿vale? Dos niños, ¿vale? Que pretenden, aquí hay un kiosco, ¿vale? Y pretenden, en ese kiosco hay dos selecciones de bolsas de caramelo, dos bolsas de caramelo diferentes, la 1 y la 2. La primera representa los servicios elementales, ¿vale? Y la segunda representa policía, bomberos, y la segunda representa los servicios más sociales, ¿vale? Bien, cada bolsa vale 2 euros, ¿vale? 2 euros. 2 más 2, tenemos que el total de las dos bolsas valen 4 euros, ¿vale? Aquí un niño es pobre, ¿vale? Y este niño cobra 3 euros a la semana, ¿vale? Y el segundo niño es rico y cobra de sus padres 9 euros a la semana, ¿vale? Y deciden ambos niños acudir al kiosco a juntar sus pagas y comprarse entre los dos
2 bolsas mancomunadas para los dos, ¿vale? El niño pobre, ¿vale?, decide poner 1/3 de sus ingresos, porque no puede poner más. Entonces la pregunta es, ¿cuánto pone el niño rico? ¿Vale? Entonces, ante esto, tenemos 3 tipos de respuestas ideológicas. La primera, la conservadora; la contraria, la socialdemócrata o socialista, ¿vale? Y la del medio, que es la que se pacta, la progresista, ¿vale? ¿Cuál sería la respuesta conservadora? Sería igualdad. Y paso a explicarme, aunque suena contradictorio. Es decir, si el pobre paga 1, porque si paga 1/3, 3 dividido entre 3 es 1, el rico paga 1, ¿vale? Entonces, de esta manera tenemos 1 más 1 igual a 2, tenemos una bolsa y la otra bolsa, una bolsa mancomunada, y la otra bolsa que se la compre quien pueda. En el extremo contrario tenemos la ideología socialista, es decir, que no dice igualdad, dice equidad, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de la ideología socialista? Es decir, si el pobre paga 1/3, el rico paga 1/3. Entonces tú tendrías 9 dividido entre 3 igual a 3, pagaría 3. De esta respuesta sacaríamos 1 más 3 igual a 4, 2 más 2 igual a 4, las dos bolsas mancomunadas y quien quiera que se compre más. Pero la respuesta progresista, que es la del pacto, de 1948 entre socialistas, socialdemócratas y democristianos, ¿vale?, es la del pacto y la que nos lleva a esto, ¿vale? Entonces, ¿ese pacto en qué se basa? Se basa en que el rico dice, oye, yo te voy a dar los servicios sociales que me demandas, que eran las necesidades que tenían los socialdemócratas, y las necesidades de los ricos eran que la ideología socialista, en la guerra de bloques, no pasará al otro lado del muro a través de los partidos socialistas y a la vez conservar sus privilegios. ¿Cómo se consigue esto? Si habíamos dicho que la respuesta socialista era 3 y la respuesta, porque era la equidad, 9 dividido entre 3, y la respuesta conservadora era 1, la respuesta progresista será la combinación de conseguir preservar los derechos del rico a la vez que el rico da un servicio. Es decir, el rico pagará todo lo que supere a la equidad, siguiendo el ejemplo, todo lo que supere a 1, y todo lo que no llegue, todo lo que supere a la igualdad, o sea, a 1, y todo lo que no llegue a la equidad, en el ejemplo 3, ¿vale? Con esa manera se consigue que la presión fiscal de rico sigue siendo ventajosa, pero se consigue dinero, porque aporta algo más para dar. Entonces, en este ejemplo, ¿qué pasa? Que todo el mundo pasa a ser progresista, las fuerzas de ese pacto. ¿Y cuál es? Progresista en un sistema fiscal, estoy hablando, no en la concepción de valores, ¿vale? Entonces, ¿por qué pasan a ser progresistas? Porque las diferencias de lucha de clases del socialismo y la socialdemocracia clásica, que era si el rico pagaba 1 o pagaba 3, ¿vale?, se ha convertido en que si gobiernan los socialdemócratas se acercarán lo más posible al 3 sin llegar, porque es ese pacto, es decir, serán más progresistas, y si gobiernan los conservadores se acercarán lo más posible al 1 sin llegar. Sí, dentro del margen progresista, pero lo menos progresista posible. Y entonces las diferencias entre socialdemócratas y democristianos a partir de ese momento pasa a ser eso. ¿Qué se consigue con esta cosa? Imaginaos que el gestor de turno, entre esa balanza de 1 y 3, elige el 2, ¿vale? Gestor de turno. Bien, entonces aquí en el 2 tenemos que la primera semana, ¿vale?, tendremos 1 del pobre más 2 del rico, son 3, ¿vale? Entonces tenemos una bolsa mancomunada y la segunda ya se la comprará cuando pueda, o el rico si quiere. La segunda semana, como nos sobra 1 euro de la primera, tenemos 1 más 1 más 2 igual a 4. Tenemos ya las dos bolsas mancomunadas, ya tenemos el servicio, ¿vale? Pero la tercera semana tenemos otra vez 1 más 2 igual a 3. ¿Qué significa esto? Que tengo la primera bolsa mancomunada entera, pero la segunda bolsa, si la quiero dar, no puedo. Es decir, la segunda bolsa me vale 2 y yo tengo un presupuesto de 1. Entonces me toca abrirla, abrir esa bolsa, y sobre un total de 2
comprar con un presupuesto de 1. ¿Qué nos han conseguido con esto? ¿Vale? Con esto lo que nos han conseguido es pasar de una ideología de lucha de clases, es decir, si el rico pagaba 1 o pagaba 3, a cambiar este concepto de lucha de clases por lucha presupuestaria. Es decir, cómo distribuyo el presupuesto que me sobra. O dicho de otra manera, ¿vale? Las migajas que nos dejan los ricos por no aceptar la equidad fiscal, es decir, el mismo esfuerzo fiscal para todos, las migajas que nos dejan los ricos, cómo nos los repartimos los pobres y nos mordemos entre nosotros. De esta manera, ¿vale? Pues entonces, claro, es cuando surge de que si yo tengo que comprar sobre un total de 2 con un límite de 1, siguiendo el ejemplo, entonces es cuando en este total de 2, al desglosarlo, me aparece sanidad, inmigración, educación, servicios sociales, tal, y entonces yo tengo que destinar porcentajes a cada una de ellas. Lógicamente, me va a quedar o coja alguna o no voy a poder invertir en todas todo lo que se debe por este sistema, ¿vale? Entonces, claro, que siguiendo este sistema no hay dinero para todos. Es verdad, pero solamente si se acepta este sistema, porque la socialdemocracia, al conseguir, evidentemente ha conseguido con esa renuncia ideológica en ese pacto muchas mejoras para las clases trabajadoras, muchos servicios que han sido muy útiles, pero han renunciado a la ideología de clases. Y aquí es cuando se carga, al pasar de la ideología de clases a la lucha presupuestaria, es cuando, es decir, que el izquierdismo dentro de las políticas del gobierno no nace desde la base, es decir, lo que tiene que recaudar para cubrir todas las necesidades, sino que nacen desde cómo gestiona un presupuesto limitado por no abarcar la suficiente cantidad que tiene que abarcar de los ricos en una igualdad de presiones fiscales. Y ahí es cuando surge el problema. Entonces la justificación de decir es que no hay para todos. Claro, no hay para todos siguiendo ese modelo. En España, fijaos, y con esto acabo, y quiero que lo veáis muy claro, ¿vale? En España, fijaos que la división de ricos, bueno, en España no, en todo el mundo, ¿no? Hay 3 tipos de ricos. Están los millonarios, que son los que tienen más de 1 millón de euros. Están los ultra ricos, que son los que tienen entre 10 millones de euros y 100, y están los multimillonarios, que son los que tienen más de 100 millones de euros, ¿vale? Resulta que esta parte de este extracto social en España representa menos del 1% de la población, ¿vale? Y representando menos del 1% de la población, según la habilidad de sus ingenieros fiscales, yo le llamo ingenieros fiscales, en realidad serían gestores, pero bueno, es que es para llamarles ingenieros fiscales, ¿vale? Consiguen que legalmente esta gente pague entre un 2% y un 5%, ¿vale? Y eso es lo que se mueve en pago. Mientras que las clases populares, que representamos más del 94% de la sociedad, pagamos una presión fiscal media de un 35%, ¿vale? Entonces, fijaos, si el 94% pagando sobre un 35% pone menos dinero que este menos del 1% pagando entre un 2 y un 5, simplemente con equiparar el esfuerzo fiscal, ¿en cuánto se incrementaría el presupuesto español? En muchísimo. Entonces, evidentemente, sí que hay dinero para todos. Lo que pasa es que el sistema en el que estamos no lo deja sacar. Gracias.